nosotros aquí en nuestro edificio y bien, esta entrevista que tenemos hoy en el estudio nos da mucho gusto recibir a... Pues mire, primero dándole la bienvenida al Noticiero Retrovisor al subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, José Luis Samaniego, a quien agradecemos mucho este espacio que nos da y pues en breve que nos pudiera platicar qué es este parque ecológico y de reciclaje que pues ha estado ya en boca de toda esta región. Sí, mira, el parque es la instalación de una alternativa distinta en México para manejar los residuos que hoy se están acumulando en todo el país, incluido el estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo tiene un problema de residuos muy importante. Tiene 65 sitios de disposición final registrados y 450 clandestinos, digamos, sin ningún tipo de registro, ninguno de los cuales cumple con la norma. Y si piensas que Hidalgo genera, por la población que tiene, unas 2.700 toneladas por día, eso lo que te está diciendo es que de alguna u otra manera terminan en el medio ambiente, se van a enterrar, se van a incinerar o se van a dejar dispersos al aire libre, a cielo abierto. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo con el parque son dos cosas. Es a ese terreno que iba a ser una refinería y que iba a acabar de contaminar más todavía la atmósfera del estado de Hidalgo, estamos dando otro uso como parte de las cosas que ha propuesto la presidenta desde su programa de gobierno. Sí. El otro uso es generar un parque recreativo, un pulmón verde, ahí en medio de Tula, Titalaquí, Tlaxcuapan, y un centro de reciclaje que permita procesar y darle vida útil a los materiales que hoy son desechos para la población, que serían a los materiales de construcción y demolición, el cascajo, las llantas, el cartón y papel, la basura mezclada que viene de los municipios que hoy se está tirando ahí exactamente junto al predio en una montaña que ya tiene más de 25 metros de altura a cielo abierto, para que se vaya procesando. Cuando tú separas los residuos y que ojalá más adelante se segreguen desde el origen, desde los domicilios, tú puedes aprovechar la parte orgánica para extraerle el biogás y con eso generar electricidad, y el agua, purificarla, y eso se va a consumir dentro del parque, tanto en la parte de reciclaje como en la parte ecológica. Y a la parte inorgánica es fundamental, son fundamentalmente los plásticos difíciles de tratar hasta ahora. Sí. Los flexibles, de esos que envuelven las papas fritas, digamos, y que vienen aluminizados, de lo cual se recupera el aluminio y el plástico se convierte en un aceite que se puede volver a refinar a plástico, y también el plástico duro que podemos convertir en parafina, diésel y gasolina. Por lo tanto, del parque no saldría ningún residuo. De hecho, no va a haber ni siquiera un relleno sanitario ahí. No va a quedar nada, todo va a ser aprovechado y vamos a dar una solución, una alternativa productiva a la basura que hoy se está acumulando en todos los ecosistemas del estado de Hidalgo. Esa es la idea. ¿De cuántos municipios se haría esta recolección? ¿Ya tienen el dato de la basura que llegaría al reciclaje? Pues mira, hoy está llegando al tiradero a cielo abierto 551 toneladas por día. Esas 551 que vienen de 14 municipios del estado de Hidalgo y algunos otros del estado de México, tomaríamos los de Hidalgo para procesarlos en el parque. A esos municipios ya les da lo mismo tirarlos ahí que suministrar al parque. La distancia es mínima y la idea del parque es poderle acabar dando servicio a todo el estado de Hidalgo. Y subsecretario, ¿cuál sería el impacto ambiental a corto plazo de este proyecto? Me dice que pues de alguna manera en una primera etapa, digamos, no se haría como esta separación desde casa, pero en un primer impacto que tendría, ya que si se llegara a realizar este parque, ¿sí sería acumulación de basura o desde ya tendrían esta situación de empezarla a reciclar? No, desde ya se empezaría a reciclar. Del lado de los impactos positivos, tú tendrías el parque, que se empezaría a construir, 40 hectáreas del parque ecológico. De inmediato se recibiría y se procesaría los materiales
que hoy calificamos de residuos diariamente, con lo cual la basura se va a dejar de acumular en el medio ambiente en cuanto abra sus puertas el parque. Nosotros no vamos a recibir residuos peligrosos, no se incinera nada, no es un basurero, le da servicio al estado de Hidalgo, y del parque lo que saldrá será CO2, dióxido de carbono, en lugar de que saliera metano, que tiene 28 veces el poder de calentar la atmósfera con relación al dióxido de carbono. Dióxido de carbono calienta 1, metano calienta 28, y eso es lo que sale de los tiraderos a cielo abierto. En cuanto la situación ambiental, la situación ambiental es mucho mejor. Mejoramos la calidad de vida. ¿En cuánto tiempo ustedes proyectan que estaría listo al 100% tanto el parque ecológico como el tema del reciclaje? Bueno, para empezar a operar esto, en lo que se hace la infraestructura, se hace la primera etapa del parque, estaría operando en el primer semestre del 2027. Para completar lo que tenemos diseñado de parque ecológico nos va a llevar el resto de la administración, para llegar hasta las 150 hectáreas de parque recreativo. Vamos a ir más lento, vamos a empezar con 30 hectáreas de parque de reciclaje, vamos a ir más lento, tal vez de entre 5 y 10 hectáreas por año, si es que logramos atraer más procesos productivos. Vamos a crear una zona de amortiguamiento alrededor del hospital de unas 20 hectáreas, y el propio parque de reciclaje también se va a naturar de una manera que sea compatible con la del parque ecológico. Entonces el efecto neto, el efecto total del parque va a ser uno de restauración ecológica para toda la zona. ¿Hay otro parque, subsecretario, de este tipo en el país, en el que la gente de la zona pudiera tener un referente? No, todavía no. Hay esfuerzos, pero son parciales. Pero sí te puedes dar idea de las ventajas que podría tener juntar todo en un parque de reciclaje y ecológico. Por ejemplo, tú tienes, en el caso de la Ciudad de México, 2 plantas de separación grandes. Tienes otra en Cuautla, debe de haber otras en el país también. Tienes el procesamiento de plásticos, también en Cuautla hay una unidad y otra hay en Veracruz. Tienes el ejemplo del biodigestor, como lo estamos imaginando ya operando con las plantas de tratamiento de aguas de Cancún, donde están mezclando sargazo con los lodos de las plantas de tratamiento de aguas para generar biogás y electricidad, y para purificar el agua que están utilizando los hoteles de la zona. Tienes las plantas procesadoras de cascajo, también en Ciudad de México tienes 2. Y hay una cosa muy importante. Estas plantas de cascajo y todas las que vayamos teniendo de procesamiento dentro del parque, ahora con la nueva ley de economía circular que acaba de ser aprobada por el Senado el día miércoles por unanimidad, el parque va a poder ir emitiendo certificados de disposición adecuada o de reciclaje a las industrias que van a ir gradualmente quedando sujetas a la nueva norma de responsabilidad extendida del productor. Entonces, vamos a ver una transformación muy importante. Entonces, adecuamos el marco normativo para que surja el reciclaje, obligando a las empresas que meten materias en la economía a sacarlas o reciclarlas adecuadamente, lo cual requiere mucha infraestructura. Y el parque es un ejemplo de cómo funciona eso. Todas las empresas que se van a instalar en el parque están ya operando en algún lugar de México, pero juntarlas en un solo parque permite que aprovechen mutuamente lo que están generando. Por ejemplo, la planta de cascajo reciclado permite aportar a la infraestructura de urbanización del parque y de la construcción del parque ecológico. El biodigestor y la generación de electricidad permite que esa electricidad se consuma dentro del parque. La planta purificadora de agua permite que también el agua se aproveche en las instalaciones del parque de reciclaje, pero el excedente se vaya al parque ecológico. Y así, es una operación que tiene reforzamientos mutuos, y por supuesto también hay mercados externos para los productos. Por ejemplo, el polvo de llanta se puede utilizar para la producción de llantas nuevas, para la industria de los impermeabilizantes o como aditivo para el asfalto. Es decir, este proyecto se está llevando a cabo entre el gobierno y la iniciativa privada. Sí, Pemex está poniendo el predio, la iniciativa privada está poniendo los procesos de reciclaje, y el gobierno también está poniendo el presupuesto para hacer el parque ecológico.
Subsecretario, ¿hay candados constitucionales de alguna manera si no se llegara a realizar el proyecto como se ha planteado? Porque hemos visto mucha información del proyecto y es estupendo, pero la gente de la zona se pregunta si no quedaría inconcluso o quedaría, o sería como usted lo mencionó, que no va a ser un basurero o en su defecto que tendría más problemas ambientales como está sucediendo con las moscas en la Petar o con el mosquito en la presa Endó. ¿Hay algún candado donde se pueda garantizar que se va a llevar a cabo tal cual el proyecto como lo están presentando? Hay varios candados. Ajá. Primero, la población tiene muchos miedos y Sí. tú sabes que los miedos en general te paralizan y se han hecho muchos mitos alrededor de esta propuesta, Uh-huh. sobre todo porque hubo una muy mala experiencia en Atitalaqui hace unos pocos años, Sí. en donde, como está pasando en todo el país, quisieron abrir un basurero a la Uh-huh. mala en Atitalaqui y la población se organizó para decir no al basurero. Sí. Y ya tienen el reflejo organizativo y en la memoria solamente se han venido conociendo basureros. Les cuesta mucho trabajo asimilar que esto no es un basurero y que es una Sí. iniciativa completamente distinta, pero pues sus reflejos son los antiguos y reaccionan con esos reflejos. Claro. Entre los candados, que es tu pregunta, hay varios. Uno, el contrato que Pemex tiene considerado para urbanizar el predio tiene una fianza si es que se pervierte o se aparta el trabajo de urbanización de la misión del parque, Uh-huh. que es alojar industrias de reciclaje. Y el desarrollador del parque repercute sobre los inquilinos industriales el esquema de afianzamiento, de modo que quien se aparte de la misión del parque tenga que cubrir los costos y hacer frente a la sanción económica que implica ejecutar la fianza. Sí. Entonces, esa es una primera garantía a nivel contractual. Uh-huh. Segundo, estamos creando un comité de inquilinos dentro del parque, que solo está determinado por los propios lineamientos del decreto que de estímulos fiscales, de modo que se garantice que todo está funcionando bien al interior del parque, segundo candado. Uh-huh. El tercer candado es que estamos poniendo un esquema de seguimiento abierto, Sí. un comité de seguimiento para el parque, donde están los 3 niveles de gobierno, los académicos que conocen la zona de Tula, que la han venido estudiando, y los vecinos organizados, como ellos decidan, Uh-huh. para poder supervisar y que nos acompañen en el monitoreo del parque, de modo que su misión efectivamente se esté cumpliendo año con año. Nosotros somos los primeros interesados en que el parque funcione bien, pero vamos a tener una especie de Contraloría Social que nos permita monitorear colectivamente que el parque funcione bien. Ok. Ayer ustedes se reunieron, usted, el secretario de Gobierno Guillermo Olivares, el titular de la Conagua, con algunas personas que de alguna manera están, y lo pongo entre comillas, en contra de este parque. ¿Cuál fue el resultado de esta reunión, subsecretario? Pues es el mismo resultado que hemos venido teniendo con todos los grupos que nos vamos juntando. Uh-huh. Entre mejor se comprende el parque, más se mitigan los miedos, mejor se entiende el propósito, sus bondades, los potenciales riesgos, que son muy pocos, y la bondad del proyecto frente a la situación actual. Okay. Sí, porque no hay que olvidar que el problema ya está allí, la basura sí. ya está allí, Uh-huh. la estamos generando todos los días. Claro. Y esto no es sumarle al problema, esto es solucionar el problema. Entonces, estuvimos ayer con el secretario Olivares, él es el secretario de Gobierno, Uh-huh. y estuvimos también con Félix Brambila, que es el representante de Conagua para el Estado, y ahí se les pudo aclarar que el secretario de Gobierno visitó recientemente la planta de Atotonilco. Uh-huh. No hay una plaga de moscas, ese es otro mito que se ha venido creciendo últimamente, y se invitó a las organizaciones ambientales a que fueran a ver la planta de Atotonilco y las plantas que se parecen a lo que va a estar dentro del parque para que se puedan dar una mejor idea de cómo va a ser su funcionamiento. Uh-huh. Entonces, les dimos muchos detalles, yo creo que la gente se fue más tranquila de lo que entró. Uh-huh. No quiere decir que haya gente que no sigue estando en contra, ¿verdad? Sí. Eso es una cuestión de libertad de elección, en donde la gente va a poderse pronunciar pasado mañana, domingo, uh-huh, en los municipios de Tula, Titalaquia y Tlaxcuapan, respecto de la consulta de si quieren un parque de economía circular en lugar de continuar con el manejo de la basura como ha venido siendo hasta ahora, uh-huh, que culmina la etapa de información y de diálogo que hemos venido teniendo con la población. Nosotros empezamos desde junio
con asambleas, tuvimos 4 asambleas en la zona, que es un formato muy difícil para poder sostener un diálogo en profundidad para un proyecto tan novedoso como este. Entonces decidimos ir teniendo reuniones con grupos más tiempo, más reducidos, con características comunes, por ejemplo, los médicos, los educadores, el Poder Judicial, los sacerdotes, los sindicalistas, los comerciantes, los deportistas, de modo que pudiéramos dar a conocer las características del parque de mucha mejor manera, con mayor cercanía, con más tiempo para desahogar las dudas. El efecto siempre es el mismo. Entre más conoces de las alternativas que estamos proponiendo para el parque, de las características que estamos proponiendo para el parque, menores son los temores. Subsecretario, ya lo comentaba usted, este próximo domingo será esta consulta ciudadana, en donde la gente puede obtener más datos de dónde tiene que votar, porque entendemos que no va a ser pues como las casillas como normalmente las conocen, no en dónde están, en qué horario será esta consulta en estos 3 municipios. Sí, mira, los 35 distritos de los 3 municipios, Tula, Titalaquia y Tlaxcoapan, van a tener habilitadas 78 urnas donde se va a poder depositar la consulta diciendo sí o no. Esto va a abrir a las 8 de la mañana, va a cerrar a las 3 de la tarde. Nos está acompañando el Instituto Estatal Electoral para darle mayor solidez, digamos, al proceso de consulta. Donde vamos a tener funcionarios de casilla, vamos a tener las actas van a quedar a la vista una vez que se cierre el periodo de consulta. Eso se va a concentrar en un centro de cómputo y calculamos que a mediados de la tarde vamos a poder estar dando los resultados. Tenemos un comité interinstitucional formado por Semarnat, Gobernación, Conagua, Profepa y el INJUVE. Nos va a informar el Instituto Estatal Electoral del resultado, eso se va a volver público el mismo domingo. Sí. La gente va a tener que ir con su credencial del INE para poderse registrar y depositar su opinión. Y puede haber observadores, es un proceso abierto, muy parecido cuando salimos a hacer votaciones, va a ser muy, muy parecido. Y bueno, lo que nosotros haríamos es animar a la gente a que vaya, que se informen, que esa era tu pregunta también, dónde se pueden informar adicionalmente de las mesas y todo. Nosotros estamos haciendo comunicados, estamos generando información, también el instituto, pero para consultar así detalles tanto de los procesos industriales como de las mesas donde se puede depositar la opinión, hay que entrar, o les recomendamos entrar a economía-circular.mx. Correcto, perfecto. Esta consulta ciudadana operará con mayoría relativa, es decir, ¿este resultado será vinculante? Si digamos, gana el sí, ¿será un total sí para poner este parque o todavía habrá otras instancias para que se lleve a cabo? Va a funcionar por mayoría simple, es decir, mitad más uno. Si es sí, vamos a iniciar los trabajos. Y hay otra instancia formal de consulta que corresponde a otro aspecto de la ley. Y es que si tenemos el sí, entonces se va a empezar a construir la manifestación de impacto ambiental, porque es una inversión considerable hacer la manifestación de impacto ambiental y estudiar las líneas de base de cómo está actualmente la atmósfera, suelo, agua, todo. Que también era un tema, ¿no? Con los ambientalistas que decían que no estaba este tema. A ver, nosotros estamos consultando el diseño del parque, la propuesta del parque, como es el espíritu del Acuerdo de Escazú, cuando todavía puedes hacer ajustes. La manifestación de impacto ambiental no es vinculante, tiene un periodo de consulta para la gente, de modo que se puedan hacer sugerencias u observaciones. Es otro proceso, ese también se va a seguir. Entonces, hoy estamos consultando si queremos tener un parque de reciclaje y ecológico en la zona, y cuando se tenga la manifestación de impacto ambiental, se consultará la propia manifestación de impacto ambiental. Correcto. Será otro momento de consulta. Perfecto. Subsecretario, ¿qué pasará si la consulta es un sí y un sector de la población, digamos, se sigue oponiendo? ¿Ustedes tienen alguna estrategia respecto a esto?
Bueno, vamos a seguir informando. Uh-huh. Nosotros vamos a invitar a la población a que nos acompañe para que vean cómo es el proceso y todo. Uh-huh. Por eso estamos haciendo la consulta, sí. para ver qué es lo que quiere la mayor parte de la gente, si le ven beneficios o no. Evidentemente, si se gana por el sí y hay gente que se pronunció por el no, uh-huh. pues su propuesta o su visión sí. habrá quedado en minoría. Y bueno, habrá que tratarlo, sí, por supuesto, con respeto. Es parte de la población que queremos beneficiar también, uh-huh. aunque digan que no, digamos. Sí. Pero creemos que ya no se va a valer tratar de ganar por fuera lo que se ganó de una manera transparente, colectiva, ordenada, consultando a la gente. De acuerdo. Subsecretario, ¿hay algo que le quiera decir a los grupos que siguen totalmente negados a este tema? Justo salía una información de Greenpeace México en el que decían que, bueno, estas reuniones que fueron como usada su imagen, algo por el estilo. No sé si ustedes han tenido un acercamiento totalmente pues a esta institución o ha sido parte de estas reuniones. Nosotros hemos tenido, así como nos hemos reunido con sindicalistas o con los ambientalistas con los uh-huh. que nos reunimos ayer, sí. también nos reunimos con Greenpeace para uh-huh. informarles lo que ellos nos quisieran consultar o preguntar respecto del parque, para que se informaran con precisión. Sí. Yo creo que uno puede estar en contra o a favor, sí. pero lo que no puedes es basarte en mentiras o distorsiones. Okay. Entonces, nos interesa que todos los grupos, incluido Greenpeace, uh-huh. sepan las características reales del parque, la verdad del parque. De acuerdo. Tuvimos una reunión con ellos, después en su comunicado dijeron que no les habíamos dado información relevante. Uh-huh. Bueno, ya es una opinión. Okay. No, ellos quieren tomar esa posición. Incluso cuando se aprobó la ley de economía circular, que va a introducir un cambio enorme en el país, uh-huh. ellos también se opusieron porque piensan que la ley no tiene suficientes dientes, porque atendió el problema del patrón de producción, pero no atendió el problema del patrón de consumo. Uh-huh. En fin, es una postura maximalista. En lugar de decir, nosotros vamos a trabajar porque se tome en cuenta el patrón de consumo y vamos a colaborar en esto, no. Uh-huh. Entonces están tomando una posición como muy de máxima. Okay. Les cuesta reconocer los avances también. De acuerdo. Subsecretario, pues se nos acaba el tiempo y creo que ya me pasé del que teníamos destinado, pero le agradezco mucho que nos haya dado espacio para escuchar este punto de vista desde el gobierno, y no sé si usted guste agregar algo más. Que salga la gente, por favor, que se pronuncie, que visiten la página, que vean cuáles son los procesos que estamos proponiendo y que no se les olvide, por favor, el problema de la basura ya está ahí. No es que el parque genere la basura la generamos todos nosotros, ya está ahí, lo que queremos es resolver ese problema. Y una cosa más. ¿Sí? Estamos avanzando en la resolución de los problemas de agua con el río Tula, con el río Salado, con el entubamiento de los canales, con el combate al mosco culex y al lirio, con el cambio de la termoeléctrica de combustóleo a gas natural. Estamos haciendo una intervención de conjunto desde el gobierno federal para mejorar la calidad ambiental del estado de Hidalgo. Y el parque ecológico y de reciclaje es una más de las iniciativas de mejora de la calidad ambiental para el estado de Hidalgo.